Permitir ¿cómo explicar? La actitud de familiaridad. Usted no debe de permitir aquella costumbre, el solo venir. ¿Sabe? Una persona cuando ya deja de sentir una emoción, solo hace las cosas mecánicas. Ya sabe que hay reunión y bueno, ya voy a la reunión y ya. Pero si usted pierde eso, si usted tiene eso, usted va a perder todo, porque solo va a cumplir como religioso y no va a tener el fruto de lo que Dios quiere darle. Así que le invito a que usted venga emocionado, expectante y como buscando algo nuevo de parte de Dios. Amén. Porque Él es así, Él hace cosas nuevas todos los días. Él hace cosas nuevas todos los días. Y cuando tú buscas eso y tienes esa relación con Dios, tu vida no es monótona. ¿Ok? Tu vida tiene un sentido nuevo cada día. Y tienes nuevas esperanzas. ¿Ok? Así que voltea a ver de tu lado y a ver qué cara tiene. Si tiene una cara de expectativa, de esperanza, de hambre, del deseo. Bueno, tal vez de hambre, porque ya no tiene hacer nada, ¿verdad? Ok. Bueno, Dios en este día quiere comenzar hablándonos de una nueva serie. Vivir por fe. ¿Ok? Así que ore mucho para que el Señor nos esté hablando en estos días. ¿Se ha preguntado usted qué cosas me son vitales para vivir? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Alguien ha dicho de repente el agua, la luz, la comida, el trabajo, el dinero? ¿Ok? ¿Sabe usted que estas cosas que hoy usted dice, bueno, estas me son vitales, un día no van a estar? Por lo tanto es importante que tú y yo aprendamos que algo que es más vital que cualquiera de estas cosas es la fe. La fe nos es necesaria para cada uno de nosotros porque por las profecías, la palabra de Dios nos dice que habrá hambres. Por lo tanto, significa que la comida va a escasear. Por las profecías, la palabra nos dice que habrán guerras. Por lo tanto, muchas fuentes de trabajo se van a cerrar. Y la palabra nos dice que habrá pestes. Por lo tanto, sabemos que habrán enfermedades. Todas estas cosas nos indican que necesitamos fe, porque cuando se acabe el dinero, cuando se acabe la comida, cuando se acabe la luz, cuando se acabe el agua, cuando se acaben las cosas, si tú tienes fe, vas a poder sobrevivir. Y sobre todas las cosas, cuando la situación se hacen más difíciles, cuando Jesús en una ocasión, después de haber hecho un milagro, se preguntó a sí mismo, le dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús se hizo esa pregunta. Y esto es algo que realmente nosotros tenemos que contestarnos. Si usted tendrá fe, y no tan solo usted, ¿tendrán fe mis hijos? ¿Tendrán fe los hijos de mis hijos? ¿Permanecerán creyendo en Dios y buscando el rostro de Dios? ¿Ok? Así que para nosotros es importante entender que es necesario, la fe es una necesidad, porque no podemos ser cristianos sin fe, porque al Dios en que creemos no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Nuestro Dios no es un pedazo de tela, nuestro Dios no es un pedazo de concreto, nuestro Dios no lo podemos tocar, mas solo lo podemos sentir. Entonces necesitamos fe. Dice la palabra de Dios, son más bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Entonces la palabra dice que son bienaventurados aquellos que no ven y creen. Y se está refiriendo a nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que ser ese tipo de personas. ¿Saben? Una de las expresiones comunes con las que se nos conoce es la palabra creyente. ¿Ok? ¿Sabe que así se nos llama a nosotros? Los creyentes. Y esto habla de algo que es una esencia en nuestras vidas, el creer. Es importante entonces tener fe. ¿Te imaginas que nosotros no tuviésemos fe? Nada tendría sentido. No tendríamos dirección en la vida. La palabra de Dios nos dice que es necesaria la fe, porque dice también en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Entonces necesitamos fe para andar, para caminar, para seguir viviendo, para hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida. No podemos nosotros prescindir de la fe. La fe para nosotros es algo que necesitamos en nosotros, en nuestra vida. Lo necesitamos. La versión lenguaje sencillo de este mismo pasaje dice: pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Por eso dice: nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y aunque no lo podemos ver, confiamos en Él, creemos en Él. Amén. Así que es importante que nosotros podamos saber entonces qué es la fe. Vamos a recordar este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios nos va a enseñar en esta hora lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios nos hace ver que hay dos aspectos importantes que nos hablan de la fe, que la fe es la certeza. Es decir, sabemos que la palabra certeza se refiere a la garantía, a la realidad de las cosas, a la plena certidumbre de lo que vamos a recibir. Es decir, de una plena confianza en Dios. En otras palabras, es como tener el título de propiedad antes de tener las cosas. Es como si alguien viniera y te dijera: aquí está tu casa, tú no la has visto, tú ni siquiera sabes dónde está. Mas sin embargo, si alguien te entrega un título de propiedad, ¿tú estarías dudando de que te están regalando una casa? No, sencillamente tienes una certeza por el título. Así es la certeza, es ese título que Dios te da, esa convicción. Amén. Y sabe, algo curioso es que esta palabra también se puede traducir como sustancia. El pensar en la fe, a veces lo pensamos como algo etéreo, pero cuando hablamos de una sustancia, estamos hablando de algo que está aquí adentro, de algo que está en nuestro ser, en nuestro corazón. La fe es una sustancia que está en nosotros, es como la gasolina para el carro. Nos hace caminar, nos hace seguir adelante, nos hace permanecer. Es como el radar para el avión. Sabemos que es lo que lo dirige, que lo lleva. Así es la fe para nosotros. Aquello que está, una sustancia que está en nosotros, que nos anima, que nos dirige, que nos impulsa, que nos levanta. ¿Ok? La palabra entonces nos dice que esta es la fe, la certeza de lo que se espera. Y cuando estamos hablando de lo que se espera, es sencillamente algo que todavía no tenemos. Porque ¿para qué esperarlo si ya lo tengo? Entonces la palabra fe nos hace ver que tenemos que esperar algo que viene. Amén. Y esa es la certeza, esa es la confianza, la seguridad de que Dios nos va a dar. La palabra también dice que la fe es la convicción
denota, la palabra convicción denota también una seguridad, una certeza que no se puede dudar, algo que está totalmente arraigado en nuestro corazón. Y dice la palabra, la convicción, dice la Escritura, de lo que no se ve. Esta expresión de lo que no se ve es una expresión que se usa en los versículos siguientes de este mismo pasaje de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es esa la fe. Dice la palabra que es la convicción de lo que no se ve. Lo que hoy ves, la creación, no existía, no se veía, mas sin embargo Dios dio la palabra y por la palabra fue hecho. Eso es lo que dice la Escritura, es la convicción de que lo que tú crees y lo declaras, lo vas a ver. Si tú crees, lo vas a ver, aunque no se ha hecho todavía. Dios entonces tiene poder y nosotros tenemos que confiar, tener fe. Por lo tanto, es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir. Esto de estar totalmente seguro de que lo vas a recibir y por lo tanto lo puedes esperar. ¿Ok? Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Nosotros nos tenemos que caminar en esta confianza, en esta seguridad, día con día. Necesitamos esta verdadera fe en nosotros para creer que Dios está actuando a nuestro favor. ¿Ok? Así que cada uno de nosotros debe de seguir esperando. Siga teniendo la certeza, tenga la confianza, la convicción, la seguridad de que Dios es fiel y de que Dios está interviniendo en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, que el Señor está ahí para cada uno de nosotros. Amén. Así que esto es algo importante para nuestra vida. Pero hay otro aspecto de la fe que está inmerso aquí mismo, pero que a veces no lo vemos, que es sencillamente seguir teniendo la certeza a pesar de no recibirlo. Es decir, tener una convicción más allá de lo que ves, tener una seguridad más allá de lo que percibes. Para muchos es fácil tener fe cuando las cosas resultan. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que han sucedido milagros, eso nos anima, eso nos levanta, eso alimenta nuestra fe. Amén. Miren, la palabra de Dios nos da ejemplo de esto. En el libro mismo también de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice la palabra: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué milagro se describe aquí por la fe? Que el mar rojo se abrió en dos y un camino en medio. Ok, dice la palabra en Hebreos 11:30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Otro milagro que describe la Escritura, que los muros de Jericó cayeron por la fe después de 7 días que el pueblo de Israel rodeó los muros de Jericó. Dice la palabra que al 7º día dieron 7 vueltas y gritaron, y cuando glorificaron a Dios, los muros cayeron. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Usted lee eso y se entusiasma y puede darle hasta un aplauso fuerte a Dios porque usted se goza. Amén. Por la fe, por esa certeza, por esa convicción. Ellos vieron la mano de Dios moviéndose en la historia, haciendo prodigios y haciendo señales. He aquí cómo vemos a Dios actuando y haciendo proezas y milagros. Para cualquier creyente, ya al ver esto le es fácil creer. Para cualquier persona, cuando ve los milagros de Dios, le es fácil creer. Mas sin embargo, hay otro lado de la moneda, que hay otro lado de la fe que nosotros tenemos que entender, que es no recibir directamente lo prometido. ¿Qué sucede con la fe de las personas cuando realmente no tenemos una fe auténtica? Cuando solo tenemos una fe convenenciera, cuando solo tenemos una fe donde buscamos los milagros, entonces nos decepcionamos de Dios. Pero veamos lo que los hombres de Dios, cuando tenemos una fe verdadera, podemos hacer. Ya leímos lo que podemos hacer, milagros y prodigios, pero también podemos soportar tribulaciones y angustias y persecuciones y muerte y desnudez y espada y pobreza y enfermedad y cualquier situación. Me da tristeza de repente escuchar a creyentes cuando se refieren a Dios y hablan y dicen: no, es que si tu Dios fuese bueno, no me tendría como estoy. Si tu Dios fuese bueno, ya me hubiese contestado. Pero dice la palabra del versículo número 36 de este mismo libro de Hebreos 11: otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de ovejas y de cabras, pobres, afligidos y maltratados. ¿Que esos no tuvieron fe? Que dice la palabra de Dios que ellos no vieron los milagros como lo vieron los otros. Los otros vieron batallas, los otros vieron victorias, los otros vieron cómo el enemigo huía, caía delante de ellos. Dios los sepultó a todo el ejército de los egipcios en el Mar Rojo. Mas sin embargo, estos fueron aserrados, partidos por la mitad. La palabra nos da testimonio que muchos creyentes han sufrido por su fe. Muchos creyentes han muerto quemados por su fe. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es un Dios al cual nosotros tenemos que conocer y en el cual tenemos nosotros que creer. Estos hombres, dice que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Bien claro dice la palabra que ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Y aunque fueron aprobados por la fe que tenían, la palabra nos hace ver claramente que si ellos sufrieron no fue por incrédulos, que si ellos sufrieron no fue porque les faltó la fe, sino porque Dios tenía un plan que cumplir con ellos. Dios tiene planes inescrutables para cada una de nuestras vidas. Y el plan que Dios tenía con ellos es lo que dice el versículo número 40. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, habiendo dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. ¿Qué plan tenía Dios? Es que ellos de alguna manera fuesen perfeccionados hasta que nosotros
fuésemos también alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente ellos no alcanzaron las cosas de lo que ellos esperaban por nosotros. De alguna manera en los misterios de Dios a veces nosotros no podemos comprender, pero les voy a poner un ejemplo. De una madre, por ejemplo, que ha orado toda la vida por su hijo que sea creyente. La madre se muere y el hijo sigue igual, mas sin embargo pasa el tiempo y el hijo acepta al Señor. ¿Qué significa eso? Que la fe de esa mujer tuvo efecto tiempo después. Es como los grandes avivamientos y las obras que se han dado. A veces uno ve una iglesia florecer, pero uno no sabe cuántas personas han estado orando por años atrás. Por años atrás. Yo recuerdo a una señora que vivía en la esquina de la casa, se llamaba Teódula. Esa señora era una mujer temerosa de Dios y una intercesora. Esa mujer oraba mucho por la obra para que naciera una iglesia en la colonia Prócoro Valor. Ella fue pionera en la oración y a través de su oración hoy está una iglesia ahí. Se levantó a través de sus oraciones. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Tener fe en Dios es tener la certeza de que Dios hará, no fijando nuestros ojos en lo que está a nuestro alcance o nuestro alrededor, sino confiando verdaderamente en Él, sino confiando que Él es Dios. Amén. Así que aprendamos a tener fe, aprendamos a no perderla, aunque no recibamos en el momento lo que hemos pedido. No seamos ingratos, recibiendo solo el bien y no el mal que Dios disponga en nuestras vidas. No por lo que suceda Dios dejará de ser Dios. Él seguirá siendo Dios y nos ama. Amén. Cada uno de nosotros debe de tener entonces realmente la certeza de lo que Dios es. Es importante tener fe, pero ahora es importante tener fe verdaderamente en Dios y entender que ciertamente lo que nosotros tenemos que aprender es que si tenemos fe, esta fe en Dios o esta fe a Dios, es necesario, ¿para qué? Que nosotros entendamos que esta fe es en Él, en su persona. Nosotros creemos en Dios y estamos en Él, confiando en Él, porque Él nos amó primero. Y no estamos haciendo uso de nuestra fe solo por las promesas. ¿Me estoy explicando? Hay muchas personas que solo tienen fe porque les interesa el billete. Hay personas que solo tienen fe porque les interesa la salud. Hay solo personas que tienen fe porque quieren los beneficios de Dios. No les interesa Dios. Y la fe no debe de ser por los beneficios que Dios nos puede dar, sino la fe tiene que ser en Dios. Es decir, que nuestra fe tiene que ver que realmente nosotros tengamos una relación con Él. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que nuestra fe debe de estar en Dios, nuestra fe en Él, acercarnos a Él. Nuestra fe debe de ser para poder acercarnos a Dios. Es decir, que yo crea que le hay, que Él existe, que Él es real. ¿Me dice amén? Me estoy explicando. Se lo voy a leer en la versión popular. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Me está entendiendo? Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
Así que por lo tanto, nuestra fe debe de ser la certeza de la convicción, la certeza de que Dios es real, la convicción de que Él es verdadero. Nuestra fe debe de estar en Dios, no en las circunstancias y las cosas. Eso fue lo que a los hombres los llevó a permanecer aún en medio de las batallas, aún en medio de las luchas, de las tribulaciones. Su fe estaba depositada en Dios. Y si tú tienes una fe en Dios, tú vas a poder tener esa relación con Él permanentemente. Vas a poder ser un amigo de Dios, un amigo de Él. Dice la Escritura, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Así que nuestra fe es para buscar su amistad y depender de Él. Amén. Así que no debemos de ser para buscar, de tener fe para buscar sus beneficios. Aunque es obvio, mis amados, que si nosotros nos buscamos a Dios, le buscamos a Él, queremos tener una amistad con Él. Si queremos tener una amistad con Él, entonces tendremos los beneficios de esa amistad. La Biblia lo dice, y sabe premiar a los que buscan su amistad. Quiere decir que las bendiciones y todas las cosas que vendrán a nuestra vida no va a ser como resultado de que nosotros buscamos esas bendiciones, sino lo que buscamos es al que bendice. Buscamos a su persona, buscamos su gracia, buscamos su presencia, su amistad. Eso es lo que debemos de buscar día con día, no sus beneficios. Debe de quedarnos claro. Y de esa manera podremos caminar en la vida sabiendo que Dios puede o no hacer las cosas que a veces le podemos pedir. Mas sin embargo no dejaremos de creer en Él. Esto debe de quedarnos claro, porque hay gente que ha abandonado su fe. ¿Cuántas personas han llegado a decir, no, es que yo le pedí a Dios que sanara a mi papá, que sanara a mi mamá, que me sanara a mí, no me sanó? Ya no voy a creer en Dios. No hizo lo que yo le pedí. ¿Cuántas personas hoy en día están en la misma actitud? Es que yo le pedí a Dios un trabajo y no me lo dio. Es que yo le pedí esto y no me hizo aquello. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas personas han dicho, es que yo le pedí a Dios que lo librara de morir? Dios es Dios. Él seguirá siendo Dios. Y tu fe debe de estar en Él. Creer en Él. Tu certeza y tu convicción de que Él es un Dios verdadero. ¿Y a qué te va a llevar esa relación verdadera? A tener una convicción de sus verdades. Si tú crees en Dios y crees que Él es, que existe, que es real, vas a creer en su palabra como verdad. No vas a dudar de ella. Vas a tener una certeza y por lo tanto esta palabra va a moldear tu vida. Esta fe se va a dejar ver. Nuestra fe en Dios tiene que ser una fe que se vea, porque es una convicción de la realidad de Dios. Amén. Eso es algo entonces que debemos de tener. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de personas que tenían esta clase de fe. Dice la palabra en el libro de Daniel, hablando de los amigos de Daniel. Dice la Escritura en Daniel capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tu mano, oh rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Ellos tenían la certeza de que Dios tiene el poder para librarnos de la muerte. Ellos le dijeron al rey: nosotros sabemos que Dios es poderoso para librarnos del horno ardiendo y para librarnos de ti. Él tiene todo el poder. Y aún si Él lo hace, adelante. Y si no lo hace, de todas maneras no haremos lo que tú dices. Ellos estaban seguros del Dios en el que habían creído. ¿Cuántas personas hoy dudan de Dios, de su realidad? Así que tú y yo tenemos que tener esa fe verdadera, creer en Él, la certeza de que Él es Dios. Él no dejará de ser, sanes o no sanes, se resuelvan los problemas o no se resuelvan. Dios es Dios. Y tu fe en Él no debe de menguar. Tu fe en Él no debe de caer. No debe de ser una persona que abandones tu fe. Porque la palabra dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la firme ancla del alma. ¿Sabes? Si tienes fe, vas a estar arraigado en Dios. Nunca te vas a apartar de Él. Lo dice la palabra de una manera clara en el Salmo 125, versículo número 1. Dice la Escritura: los que confían en el Señor son inconmovibles. ¿Lo escuchó? Los que confían en el Señor son inconmovibles. Van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir lluvias, van a venir muchas cosas contra tu casa, contra tu vida. Pero dice la palabra de Dios: los que confían en el Señor son inconmovibles. Nada los va a mover, nada los va a quitar de su fe en Dios, nada los va a quitar del camino de Dios. Dice la palabra: los que confían en el Señor son inconmovibles, igual que el monte Sión, permanece para siempre. Así es, la Escritura nos habla claramente que los que confían en el Señor, en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que si tú eres un hijo de Dios y tienes fe en Dios, si tienes una fe verdadera y crees a Él, y ahora hoy tienes una convicción de que Él es real, tu fe va a sostenerte en toda tu vida. Amén. Así que hoy más que nunca tienes que tener la certeza de que tu fe es una fe auténtica y no una fe por conveniencia. Que hoy puedas tú decir: Señor, realmente lo que yo tengo es una fe auténtica en mi vida. No estoy aquí por interés, no estoy aquí por un beneficio, estoy aquí por ti, porque tengo fe en ti, en Dios, en mi Dios, en mi Salvador. Amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Él. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, por la fe. Pónganse de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ese tipo de fe. Ayúdame a creer. Ayúdame, Señor, a creer, a confiar que tú eres Dios, que tú eres poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego, Señor, que tú destruyas toda obra del enemigo, toda incredulidad que el enemigo había levantado en nuestro corazón. Ahora te ruego, Padre, que tus hijos puedan tener una fe verdadera, una fe que le dé la certeza de que tú eres Dios, la convicción, Señor, de que tus promesas son reales. Padre Santo, de que tu palabra es verdad. Señor, quita todo aquello que el enemigo ha sembrado en nosotros, cuando, Señor, tu pueblo ha tenido solo una esperanza convenenciera, una esperanza, Señor, Padre Santo, solo basada en su beneficio. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo, Padre, le ponga su mano en su corazón y empiece a orar por usted mismo y dígale: Señor, dame una fe auténtica, dame una fe verdadera, que yo pueda creer en ti, que yo pueda esperar en ti. Ten misericordia de mi corazón. Ayúdame, Padre, para que la fe que hay en mí sea una fe verdadera. Padre, que yo no deje de creer en ti,
porque no reciban lo que yo esperaba. Que yo pueda creer que si no lo recibo yo, alguien lo va a recibir, porque estoy seguro de que tú eres fiel, que tú eres Dios. Yo he creído en ti, he creído en tu poder, he creído que eres invencible, que eres poderoso, que eres real. He creído que eres fiel a tu palabra. He creído, Señor, y tengo la convicción de que tu palabra es verdad, Señor, y tengo la convicción de que tu palabra es real, que tus promesas son verdaderas. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hoy tú quieres alinear mi mente y mi corazón a tu palabra y quitar paradigmas y pensamientos que habían estorbado mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, desarraiga toda incredulidad y ayúdanos a creer verdaderamente en ti, a creer, Señor, a creer como tú quieres, Padre. Ten misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ayúdanos a creer verdaderamente. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, seguirás siendo Dios, Padre mío. Bien, tu palabra dice, Señor, que vendrán guerras, vendrán hambres, vendrán pestes, vendrán enfermedades, Señor, y vendrá la apostasía. Padre, mucha gente dejará de creer en ti, pero, Señor, ayúdanos a nosotros a seguir creyendo, a seguir confiando. Padre, que nuestra fe no esté basada en nuestras emociones, sino nuestra fe esté basada en la certeza de que tú eres real, en la convicción de que tú eres real, de que tú existes, de que tú eres Señor. Padre, tú eres Dios, Padre, tú seguirás siendo Dios. Creemos que sanas el cáncer, creemos que sanas de SIDA, creemos que haces milagros, Señor, pero sabemos también que tienes una voluntad inescrutable, tu voluntad de sanarnos, pero tú sabes en qué circunstancias. Oh Señor, tú haces lo contrario, pero hagas lo que hagas, recibamos o no lo que te pedimos, tú seguirás siendo mi Dios, seguirás siendo el Dios de mis hijos, serás siendo el Dios de los hijos de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo que ellos creerán en ti, declararán que tú eres su Dios, declararán que tú eres Dios, Señor. Padre mío, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, ayúdame a modelar a mis hijos, a modelar a cada persona que mi fe en ti está, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa. Gracias, Padre, tú eres Dios, Señor, tú eres poderoso. Gracias por tu palabra. Oh, Padre, tú eres Dios, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Oh, Señor, haz la obra en cada uno de nosotros y haznos tener una fe verdadera, la fe que viene de ti, para creer, Señor, para tener esa firme convicción, certeza, seguridad que tú eres Dios. En tus manos entrego mi vida, y tu palabra bien dice que los que creen y confían en Jehová son inconmovibles. Nada nos moverá, nada nos quitará, nada nos hará volver atrás, porque tú eres Dios, Señor, tú eres Dios. Te amamos, papá, te amamos, Señor. Hemos orado por muchas cosas, hemos orado por avivamiento, pero, Señor, creemos que tú lo vas a hacer, Padre, y aún que nuestros ojos no nos llegaran a ver, Señor, creemos que nuestras generaciones lo verán, Padre, creemos que verán tu gloria, tu poder, que lo que hoy estamos declarando, Señor, está afectando, Padre Santo, los cielos, y tú estás haciendo cosas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás preparando las cosas para que sucedan para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te amamos, Señor, te amamos, papá. Hemos de